Bueno, pues bienvenidos a esta jornada especial de la Terbi. Supongo que bueno, es un tópico decirlo en nuestro caso, lo hemos dicho muchas veces, pero si pensábamos hace 20 años que cuando nos juntamos la primera vez en aquella reunión en el Café Iruña o en las primeras reuniones en Vidarte, que íbamos a estar celebrando esta reunión, pues iba a parecer más que ciencia ficción, fantasía pura. Pero bueno, el hecho es que aquí estamos, después de 20 años, continuamos con la tertulia, y lo mismo, pues me supongo que Juanjo, cuando nos entregó en la primera tertulia aquel libro de Nina, de Eduardo Gallego, de Guillén Sánchez, encuadernado así en espiral, pues no se podía imaginar que iba a llegar iba a estar aquí presentando el número 55, con un volumen tan bien presentado, tan guay, etc. Pero bueno, pues ha sido muchos años de ir haciendo cosas, también eso, pues estas jornadas, que ya llevamos bastantes años haciéndolas, el certamen de relatos, el taller, el fanzine. Entonces, bueno, pues ha sido ir haciendo años a años, y no solamente es un poco cosa de las personas que estamos un poco más visibles, sino que es pues todas las personas que han ido asistiendo a la tertulia todos estos años, la gente que ha ido colaborando que colabora en el Facebook, colabora en el fanzine, pues dar las gracias a toda la gente, incluso la gente que estuvo al principio y que luego ha tenido que ir dejándolo, y gente que ha venido de forma ocasional, pues dar las gracias a todas esas personas que han ido apareciendo por la Terbi, que es los que también han hecho posible que llegamos a estos 20 años. Entonces, bueno, pues comentar un poco como cosa especial para celebrarlo. En primer lugar, pues tenemos, ya digo, el número 55 de Espiral, en el cual cuenta con una nueva novela de Joan Antoni Fernández, que ya la ha publicado varias veces en varios números dentro de Espiral. Y luego, como para celebrar los 20 años, en primer lugar, desde hace 4 años convocamos un premio de relatos que tiene como cosa especial que tiene que versar en torno a un tema concreto. Entonces, aunque ya los publicamos en digital, pues nos pareció una buena idea pues el publicarlo en papel y ofrecerlo como obsequio a todas las personas que acudieran a nuestra reunión. Entonces, bueno, pues aquí está el libro. Es un libro delgadito porque son relatos cortos. Entonces tenemos aquí, bueno, supongo que ahora vendrá, pero bueno, tenemos la suerte de contar con uno de los ganadores, con Marco Aurelio Granado, el ganador del último año. Y me supongo que en algún momento, pues en principio creo que iba a venir también Alejandro González. Y bueno, pues este es un poco el de los 4 primeros años, los 4 ganadores, y ya la quinta edición ya está convocada. El premio en la quinta ya está convocada, y el premio en el siguiente número, el tema ya está también convocado. Y luego también hemos hecho, desde hace como 2 años aproximadamente, en la Terbi tenemos un taller online de relatos, en el que cada mes pues la gente del taller escribimos un relato con respecto a un tema concreto, y luego pues la gente opina, da opiniones, se podría mejorar de esta manera, de esta otra. Entonces se nos ocurrió una buena idea también el publicar un libro con un par de relatos de cada uno de los miembros del taller. Entonces, bueno, pues eso es un poco las dos cosas que luego os vamos a pasar a todos los que asistáis, los que habéis tenido la gentileza de asistir a este acto, pues como regalo estos 2 libros, para que podáis disfrutar un poco también, celebrar el 20 aniversario de la Terbi. Entonces, bueno, pues esto es todo, y gracias a todos por la asistencia y por vuestro interés. Y comenzamos con Ángel, que precisamente nos va a hablar sobre los 20 años de Espiral. Entonces, bueno, pues adelante. Hola a todos, gracias por la asistencia, como ha dicho Ricardo. Bueno, hoy os voy a hablar de Juanjo, de su Juanjo. Bueno, hablar de la conexión entre la Terbi
Y Espiral podríamos decir que es como hablar de dos hermanos mellizos, ambos son del mismo padre, ambos han sido educados igualmente, pero cada uno va por su rama. Bueno, pero vamos a dejarnos de chorradas, que no habéis venido a escucharme a mí mis elucubraciones. Bueno, vamos antes de Espiral, así que yo empezar a titular este caso, es que a finales de los años 70, inicio de los 80, acabamos de salir de un régimen totalitario y entrar en una democracia. Esa época fue muy conflictiva para todos nosotros, para todos los que éramos jóvenes por entonces. Teníamos que si las nuevas ideas políticas, que si la apertura cultural, los jóvenes estábamos hechos un lío tremendo y la ciencia ficción no iba a ser menos, era una asignatura totalmente pendiente para todos nosotros. Solo sabíamos por los bolsilibros, que eran baratos, porque nuestro poder adquisitivo no era grande, pero había un submundo dentro de esa gente de ciencia ficción en los cuales se movía la libertad. Estos eran editando fanzines, hablando entre ellos, que bueno, que esos fanzines, si hoy los veríamos hoy en día, serían totalmente irrisorios, escritos con varios tipos de máquinas de escribir, fotocopiados, grapados, con unas pastas horrendas, intercambiados entre nosotros mano a mano. Yo te doy este si tú me das el otro, y cuando llegaba un fanzine un poco raro, fotocopia, distribuirlo entre los amigos. Era una cosa de lo más normal. Bueno, y la comunicación entre los aficionados, eso era otro deseo. Que si eran de provincias diferentes, una carta, mientras escribías la carta, la enviabas a la otra provincia, la leías, te la contestaba una cosa y otra, las noticias venían a ser noticias candentes cada 20 días, cada 30 días. Es decir, lo que había pasado hace un mes para ti era una cosa totalmente nueva. Bueno, en todas las provincias existían multitud de fanzines. Aquí en Bilbao llegamos a tener hasta cuatro fanzines a la vez. Bueno, y como Juanjo, como aficionado, también participó en un grupo de aficionados a la ciencia ficción y a los fanzines. Y se juntó con un grupo y publicó un fanzine que se llama Caos. Salieron tres fanzines como este, y luego un posterior con el mismo formato y demás que se llamaba If. En este fue las primeras veces que apareció Juanjo con su nombre impreso. En él publicaron un relato corto, un editorial y un poema. Bueno, estamos hablando de los años 79-80, hace 34 años, que no es ayer mismo. Pero un día se decidió publicar un libro. Y con su cara de niño se presentó con un original de un tal Juan F. Guerrero, se presentó en una tienda de IBM para preguntar que cómo se podía maquetar, que cómo se podía hacer, y viendo la cara del niño, ¿qué hicieron? Se lo maquetaron entero. Y con esa maquetación fue a una imprenta y le publicaron su primer libro editado, este mismo, Procesos cuasi estáticos. Como veréis, era un librito chiquitín, pero estamos hablando que era un chavalito de nada, con 18 años. Bueno, poco a poco Juanjo se fue acercando a la Sispacón, hablando con los aficionados y demás. Y con 30 años sufrió un accidente de tráfico que le ocasionó como está ahora. Pero aún así, ¿qué se va a guardar? Viendo que existía un premio de novela corta que era el UPC, se preguntó, ¿y qué pasa con las novelas no premiadas? Y los aficionados, ¿qué? ¿Les interesarán estas novelas? Nadie las va a publicar. Y con todas esas dudas se puso en contacto con Miguel Barceló, que por aquel entonces era miembro del jurado del UPC. Y al final de estas conversaciones le dijo, ¿y si yo publico estos relatos? ¿Saldrían bien? Y estándose la capa a la espalda, dijo, me voy a poner a editar. Y poniéndose en contacto y como método de experimento, sacó un primer volumen. Nina. Esto era lo primero que sacó de Espiral. Esto es la prehistoria del Espiral que vemos ahora. Eran de unos autores, por entonces desconocidos, Gallego y Sánchez, por unos odiados, por otros admirados. Estos nunca han dejado indiferente al público, pero como ya veis, era un volumen con plástico
una portada de papelillo y luego todo escrito a máquina, unido con un canutillo. El nombre de Espiral se lo debemos a Pilar, que fue la autora intelectual del nombre. Yo siempre había pensado que era por los canutillos, pero luego ya me enteré que no. Hay que darle todo. Bueno, y se puso en contacto con estos y sacó. Mi primera experiencia con este libro, se los digo la verdad, lo vi en un kiosco de periódicos. Lo vi el precio y dije, para ellos. Así lo digo de claro, para ellos. Para mí personalmente era demasiado caro para lo que me vendía. Me fui a casa. Maldita la hora que fui a casa. Estuve toda la noche pensando en un puñetero libro. El día siguiente, a la mañana, desayunar, al kiosco a comprarme el libro. Cuando llegué a casa, después de coger el tren, ya me lo había leído. Y dije, ostras, pues qué cosa más interesante. Bueno, la venta de estas se hacía por correo. Por entonces, como se hacía todos los fanzines y demás, la publicidad, la boca en boca de uno en otro, de otro en otro. Bueno, con la primera presentación de este volumen, reunió Juanjo a un grupito de aficionados de Bilbao, Ricardo, Antoni, Luis, Mariano, y se juntaron todos en el Iruña. Y dijeron, ¿y si nos juntamos el mes que viene? Vale. ¿Nos juntamos al siguiente? Vale. A la tercera o cuarta de estas, por invitación de Luis, asistí yo. Bueno, asistí. Ya se desarrollaba estas tertulias, me dejó el Bar Iruña y se fueron a Bidarte, abajo, un sitio pequeño, que si tenías suerte, te sentabas, si no tenías suerte, de pies. Unas corrientes que el día que salías de allí sin constipado, aleluya, porque menudo corriente hacía. Bueno, ya vuelvo a desvariar, contar mis historias, pero bueno. Y aquello fue, vamos a decir que fue el origen de la Terbi. Porque si nos juntamos y ya no nos decíamos si nos juntamos, sabíamos que al siguiente viernes, el primer viernes del mes, nos íbamos a juntar. ¿Para qué vamos a decir? ¿Y si nos juntamos? Íbamos. Y hablábamos de vidas y milagros de la ciencia ficción, nos intercambiábamos libros, comentábamos nuestras películas que habíamos visto. Bueno, hablamos de todo, tal y como es ahora la Terbi. Bueno, y con el número 7 llegó el primer cambio. Nos dejó Juanjo esto y convirtió en esto. Un libro muy pequeñito. Si le veis la cara de satisfacción de Juanjo cuando vino presentándonos este libro, porque era un señor editor. Era un librito, ya veis que es pequeñito, delgado, pero ya tenía un formato, no sé cómo es esto, pero era un formato, ya era una cosa, vamos a decir, era un libro. Con este había dejado de sacar unas fotocopias, un canutillo, y había puesto un logo. Estamos en el año 96. ¿Y cómo no? La publicación de estos libros y la publicidad de estos libros siempre estuvo acompañadas por los que éramos un grupo de amigos que yo siempre le llamo la Terbi. Éramos la tertulia de Bilbao, la Terbi. Bueno, y ya decíamos, esto ya no con esto ya no nos puede sorprender más este hombre, ya no nos puede sorprender. Joder, que sí nos sorprendió. De repente nos aparece con un escritor que por todos nosotros conocidos, que era un tal Rodolfo Martínez. Y decimos, Dios mío, señor, ¿pero qué nos haces? Que nos está metiendo ahora esto y ahora no metes un Rodolfo Martínez, que ya es un nombre consagrado dentro de la ciencia ficción. Y también ese año nos publicó el primer libro de Joan Andoni Fernández. Y dijimos, bueno, otro más. Como veíamos, casi todos eran escritores nobles. Bueno, y llegó el número 13. El número 13 dijo, voy a publicar a un autor de la tertulia. Y dijimos, ¿vas a publicar un autor de la tertulia? Y dijo, sí, voy a publicar un autor de la tertulia. Y nos publicó este libro, que es Expedición a Cajar, de Juanjo Sánchez Arresidor. Y como si fuimos a hacer una presentación de este libro en una librería aquí en Bilbao, en la librería Tintas, en la calle General Concha,
Dijimos, vamos a dejar, no vamos a hacer la reunión en Mediarte y luego ir aquí. Ya lo celebramos, ya que celebramos esta presentación, lo celebramos en Bilbao. Y ya nos juntamos, ya no éramos 5 monitos, éramos unos cuantos más. Y nos juntamos y dijimos, vamos aquí a un bar que hay aquí cercano. Y fuimos a un bar cercano. Y ya fue la desaparición de ser un grupito chiquitín a ser ya un grupo ya un poco más consolidado. Y con el 14 dijimos, bueno, a ver, el 14 ¿qué nos va a hacer este hombre? Si ya nos ha presentado un autor importante, un autor de la tertulia, ahora ¿qué nos va a presentar? Y nos fastidia totalmente, nos presenta a uno de los grandes autores de la novela popular, de los clásicos, Ángel Torres Quesada. Digo, Dios mío, ¿pero qué nos hace este hombre ahora? Ahora nos ha sorprendido con un autor novel vasco, bueno, vasco de Bilbao, ya nos presenta un autor importante. Pues este hombre de liga, cada vez nos está metiendo más presión y nos está metiendo más literatura ya consolidada. Bueno, y entre el año 1994 y 2000 nos presentó autores como Rodolfo Martínez, Daniel Mares, Castrosín, Palmarés, Pallarés, Sánchez de Gallego, y bueno, y llegó el fin del milenio. Y si cojo ya todos los autores que me han publicado en la colección mía, les digo que me hagan un artículo, un relato sobre el fin del año 2000, porque el año 2000 iba a desaparecer la Tierra, como sabéis, habrá desaparecido, pero bueno. Y nos presentó a todos los autores un relato de ellos. Nos dejó alucinando. Autores como Torres, como Fernández, como Sánchez, todos juntos en un mismo volumen. Como esto ya es la obra, es la hostia. Y vemos que cada vez iba lloviendo, mejorando la colección, siempre Juanjo presentando, nosotros ayudando en lo posible, y de repente llega la época de los premios. Y llega el primer año, pues, nos regaló a todos este opúsculo con poesías escritas por él, todas con ambiente de ciencia ficción, y no viene nada más ni menos que el primer Ignotus que recibió Juanjo por este volumen. El primer Ignotus del año 2000 a la obra poética. Y como no, en octubre viene y nos publica Nuzul. Al siguiente nos publica Ras. ¿Sabéis lo que os digo? Primer premio a la mejor novela del año 2001, premio a la novela, no, premio Ignotus a la mejor novela del año 2001, premio Ignotus a la mejor novela corta del año 2001. Hizo doblete. Y bueno, y en el año 2001, otra vez nos vuelve a publicar Antonio Fernández, y no nos publica ni más ni menos que otro gran clásico de la ciencia ficción. Bermúdez, con demonios en el cielo. Y dijimos, Dios mío, ¿pero qué nos estás haciendo? De publicarnos este tochito, a publicarnos este tocho, ¿qué te estás haciendo? ¿Te estás convirtiendo ya en un editor profesional? O Majo, que nos estás volviendo medio locos, tal vez nos estás metiendo mejorando toda la colección. Y bueno, y de repente dice, ¿y por qué no hago una cosa? ¿Por qué no hago un concurso de premios, un concurso de cuentos de un tema temático? Y efectivamente, no hizo uno, ni dos, ni tres, hizo 4, que este es el origen de que nosotros en la TERBI hayamos cogido la idea de hacer estos concursos temáticos, hacer nuestro concurso temático de ciencia ficción. Más o menos esta es la idea de la que bajamos. Hay que reconocer que en este concurso los miembros del jurado eran todos miembros de la TERBI. Que mejor que los conocidos y que sabe Juanjo cómo se comportan y cómo son. Bueno, y seguimos. Y de repente llega el año 2009 y nos presenta otro autor bilbaíno, David Calleja Cuñado. Y decide Juanjo, dice,
Si hacemos una presentación ya en toda la regla, no en una cafetería o ni en una librería, la hacemos a toda la regla. Y Ricardo, como es nuestro Ricardo, empezó a mover hilos para adelante y para atrás y nos consiguió un local en el edificio de la Bolsa. Nos tuvimos que inscribir como la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía, Terror, para que nos dejarían el local. Y en esa presentación fue la primera jornada que estamos ahora celebrando, una de ellas. La primera jornada que realizamos fue con la presentación de este libro, con John Bilbao y demás. Y bueno, y ya este hombre ya no nos puede sorprender más. Esto ya es imposible, ya no nos puede sorprender nada más. Porque es que ya habías presentado autores importantes, habías hecho presentaciones de los libros, ya le hacíamos jornadas presentando los libros, y de repente vienes y nos fastidias. Nos fastidias, porque nos fastidiaste. Resulta que nos faltaba un gran escritor de la novela de ciencia ficción clásica, española. Había publicado a Torres Quesada, había publicado a Bermúdez, y nos presenta ni más ni menos que a Domingo Santos, un gran mito de la novela de la ciencia ficción española. Y encima nos presenta una novela de robot que es la más clásica de todos ellos, Gravé, y encima revisado. Te pasaste. Yo creo que te pasaste. Yo personalmente creo que te pasaste. Y bueno, por supuesto, otra de su musa salió, de Joan Antoni. Ya era, porque es el autor más publicado de todos en la Terbi. Y nosotros nos dijimos a la Terbi, oye, en vez de pedir permiso como una asociación, la pedimos como una fundación, una sociedad propia, y si hacemos una asociación cultural, y si estamos aquí ya, somos la Terbi, y nos formamos la Terbi, y desde entonces ya, en el año, creo que fue en 2009, cuando se hizo la asociación Terbi, en el año 2009, desde entonces somos una asociación, solamente para las cosas legales, porque seguimos siendo nosotros, los amigos que nos juntamos para hablar de nuestras cosas y milagros. Y con la idea de Juanjo, dijimos, oye, ¿y si hacemos un concurso de cuentos? ¿Y por qué no? Somos capaces. Hemos ayudado a Juanjo a hacer concursos de los suyos. Hacemos un concurso. ¿A qué no nos hacemos? ¿A qué sí nos atrevemos? Y salió el concurso de cuentos. Oye, ¿y si hacemos un fanzine? ¿Cómo vas a hacer nosotros, si somos 4 pelagatos, un fanzine? Hicimos un fanzine. ¿Y si hacemos un taller de cuentos? ¿Cómo vas a hacer un taller de cuentos nosotros? ¿Cómo vas a hacer un taller de cuentos? Y lo hicimos. ¿Y si entregamos un premio honorífico a la labor de la ciencia ficción? ¿Podremos hacer eso nosotros? ¿Podemos hacer nosotros? Si veis el primer premio que entregamos honorífico, que fue a Juanjo, esto de llorar, porque lo estuvimos escondiendo el premio, ¡pum! No sabéis de eso. Y aún así, Juanjo todavía nos siguió sorprendiendo. Había una revista que se llamaba Asimov, que dejó de publicar, por motivos que serían, y había un montón de relatos en el tintero. Se puso a hablar Juanjo con Domingo Santos y nos publicó Fragmento del futuro. Una selección de relatos muy interesante. Y a falta de eso nos sacó Fragmento del futuro 2, todavía más interesante. Y ya para rematar toda su colección, no fastidia que nos publica una selección de cuentos seleccionados por el mismo autor, Domingo Santos, desde sus primeros cuentos hasta ahora. Vimos en ese libro una trayectoria. Vemos la trayectoria de Domingo Santos desde que era un pilpiró hasta lo que fue, bueno, y sigue siendo un gran escritor de ciencia ficción. Y la tertulia
siempre he estado atrás de Juanjo. Juanjo ha estado detrás de Tertulia. Bueno, vuelvo otra vez. No sé si fue antes la gallina o el huevo la gallina. Bueno, como sea. Sí, y ahora celebramos nosotros también, Juanjo ha celebrado aquí los 20 años de la Tertulia y nosotros aquí también celebramos los 20 años, bueno, Juanjo ha celebrado, los 20 años de la colección Espiral y nosotros celebramos aquí también los 20 años de la Terbi, porque desde aquel grupito de 5 amigos que se juntaron en el Café de Iruña hasta el grupito que nos juntamos normalmente de 20 a 30 personas los primeros viernes de cada mes, han pasado 20 años. Y 20 años no es nada, como dice la canción. Esperemos que sean otros 20 años más. Con esto os dejo.